El reloj marcaba las 3:17 de la madrugada cuando Lucía abrió los ojos. El tic-tac parecía más lento de lo normal, como si el tiempo mismo estuviera arrastrando los segundos. Afuera, la ciudad dormía. O al menos, eso parecía. Lucía no supo por qué se había despertado. No había ruidos, no había sueños, solo el silencio. Uno espeso, antinatural. El tipo de silencio que no se siente cuando todo está tranquilo, sino el que llega cuando algo está esperando. Se sentó en la cama, parpadeando. Su habitación estaba intacta. Los libros en el estante, el ventilador apagado, la ventana cerrada. Pero el silencio se le metía bajo la piel. Era tan denso que parecía tener peso. Y entonces lo escuchó. No fue un sonido, fue una ausencia, una grieta en la quietud, como si el silencio se hubiera tragado algo. Lucía. Su nombre, pronunciado sin aire, sin voz, sin garganta. No fue un susurro, fue un pensamiento prestado, como si otra mente se hubiera metido en la suya solo para nombrarla. Se puso de pie. La madera del suelo no crujió bajo sus pies descalzos. El silencio no lo permitía. Caminó hacia la puerta de su habitación. No supo por qué lo hacía. No quería ir, pero algo la llamaba. No algo. El silencio. El pasillo estaba oscuro, pero no necesitaba ver. Sentía el camino como si lo conociera desde antes de haber nacido. La casa estaba distinta, más larga, más vacía. La cocina ya no estaba donde debería, y la luz del baño parpadeaba aunque nadie la había encendido. Mientras avanzaba, notaba que el silencio se volvía más frío, más vivo. Ya no era solo la ausencia de sonido. Era presencia. Estaba con ella. No hables. Esa orden, cortante y sin origen, se imprimió en su mente. Como si hablar fuera a romper algo. Como si el sonido de su propia voz pudiera desatar una catástrofe. Lucía llegó al cuarto del fondo. Uno que no recordaba haber tenido. La puerta estaba abierta. Dentro no había muebles. Solo un espejo enorme, de marco negro, apoyado contra la pared del fondo. Y allí estaba ella. Pero su reflejo no la imitaba. Sonreía. La verdadera Lucía no. El reflejo alzó una mano y se puso un dedo en los labios. ¡Shh! El sonido no salió del espejo. Salió de dentro de su cabeza. Pero ella lo sintió en la garganta, como si hubiera sido ella quien lo pronunció. El silencio vibró. Algo se rompió. La risa empezó. No venía del espejo. Venía de las paredes, del suelo, de los rincones del techo. Una risa baja, contenida, como la de alguien que no puede evitar burlarse de quien está a punto de morir. Lucía intentó gritar. Nada. No tenía voz. El silencio se la había llevado. Corrió. Tropezó con un pasillo que no recordaba. Las paredes ahora eran negras, mohosas. Las puertas no tenían manijas. El silencio la perseguía, no como un eco, sino como una niebla, tapándole los sentidos. El espejo no la había dejado. Estaba en cada rincón, cada superficie reflejaba su reflejo, pero siempre sonriendo, siempre señalando sus labios. No podía huir, porque no había sonido. Y donde no hay sonido no hay escape. Lucía cayó de rodillas, en un rincón de lo que alguna vez fue su casa. El silencio se metió por su nariz, por sus ojos, por su garganta. Le susurró cosas, secretos, maldiciones, nombres, antiguos, inhumanos. Y entonces entendió. No estaba sola. Nunca lo había estado. El silencio la había estado llamando desde que nació. Solo que ahora, al fin, lo había escuchado. Y ya era parte de él.
La mañana llegó. El sol atravesó las ventanas de la casa de Lucía, pero no calentó nada. Los rayos golpeaban las superficies sin iluminar. El aire, quieto. Los relojes, detenidos. Y el teléfono que ella siempre dejaba sobre la mesa, vibraba sin sonido. Nadie contestaba. La policía entró al atardecer, alertada por su madre tras varios días sin respuesta. Buscaron en todas partes. No había señales de entrada forzada. No había nada fuera de lugar. Solo un detalle perturbador. Todos los espejos de la casa estaban cubiertos con sábanas negras clavadas desde dentro del vidrio. Y la habitación del fondo no estaba. Donde se suponía debía estar el cuarto que la madre describía, había pared. Ladrillo. Ninguna entrada. Lucía no volvió a ser vista. Pero eso fue solo el comienzo. En los días siguientes, algo nuevo comenzó a manifestarse en la ciudad. No de forma obvia. Al principio eran cosas pequeñas. Personas que olvidaban cómo reír, cómo hablar. Cantantes que perdían la voz sin explicación médica. Bebés que nacían mudos. La radio de madrugada comenzó a emitir silencios prolongados. Las frecuencias desaparecían y al sintonizarlas, se escuchaba una especie de vacío. No estática, no interferencia. Vacío. Y algunos que escuchaban demasiado tiempo, cambiaban. Una profesora de literatura, conocida por su voz clara y poderosa, se quedó muda frente a toda su clase. No fue una pérdida física. No. Fue mental. Afirmó haber escuchado una risa desde dentro de su garganta. Luego dejó de intentar hablar. Solo escribía. El silencio me entiende mejor que ustedes. La ciudad comenzó a apagarse. No la luz, el sonido. Los autos aún andaban, pero sus motores no hacían ruido. Los perros abrían el hocico, pero no ladraban. Las campanas de la iglesia giraban en vano. Todo seguía ocurriendo, sin sonido. Y la gente comenzó a escuchar cosas. No sonidos. Pensamientos. No los propios. Los del silencio. Hay que escuchar para entender, pero hay que callar para ver. La frase empezó a aparecer en paredes, en espejos, en hojas arrancadas de cuadernos. Nadie admitía escribirla, nadie se hacía responsable, pero aparecía. Siempre en tinta negra, siempre sola. No todos eran alcanzados al mismo tiempo. El silencio elegía. Probaba. Tomaba cuerpos como habitaciones vacías. A veces solo se quedaba unas horas, otras veces no se iba nunca. Los que eran poseídos completamente perdían la voz, pero también ganaban algo más. Una percepción distinta. Veían cosas que no estaban. Veían a Lucía. O algo que se le parecía. Ella aparecía en reflejos, en cámaras que no grababan nada más. Sonreía, siempre con el dedo en los labios. Uno de ellos, un locutor de noticias nocturnas, hizo su último programa así, hablando durante 20 minutos sin emitir una sola palabra. Su boca se movía, sus gestos eran intensos, como si gritara. Pero no salió un solo sonido al aire. Después de eso, desapareció. Solo dejó un espejo en su silla, roto por dentro. La propagación es lenta pero segura. Ya no es solo una ciudad, es un patrón, un mapa de puntos mudos. El silencio no es la ausencia de sonido, es una entidad. Un parásito viejo, anterior a las palabras. Ha esperado siglos. Y ahora ha encontrado una grieta. Lucía fue la primera, pero no la última. Y tú, que lees esto, ¿estás seguro de que lo que oyes ahora no es solo tu mente? ¿Ese zumbido bajo? ¿Ese momento en que te parece que alguien te llamó por tu nombre, pero no había nadie? Cuidado. Porque el silencio ya sabe tu nombre. Y tarde o temprano, también te va a llamar. Antes de los idiomas. Antes de los dioses. Antes incluso del sonido, existía él. No tenía forma. No tenía rostro. Solo un hambre vasta y pura. Fue el primer vacío.
La primera pausa entre los latidos del universo naciente. Los antiguos lo conocían, aunque jamás lo pronunciaron. Solo lo dibujaban en cavernas, un símbolo en espiral que se ahogaba en su propio centro. Un ojo ciego. Un grito detenido. Cuando llegó la palabra, cuando el sonido se hizo carne, él fue exiliado. Relegado al fondo de lo que no se dice, de lo que no se nombra. Ahí durmió, esperando. El nombre que alguna vez tuvo fue olvidado, tragado por el eco del primer silencio humano. Lucía no fue elegida por casualidad. Desde niña escuchaba cosas, pero no voces, silencios con forma, pausas que decían más que las palabras. Aprendió a callar por instinto. Sabía que hablar podía despertar algo que dormía entre sus pensamientos. La noche en que el espejo la atrapó no fue una condena, fue un bautismo. El silencio no la devoró, la reclamó, la moldeó. Le dio su nombre, el nuevo, el verdadero. Uno que no puede ser pronunciado, solo sentido. Ahora Lucía no es Lucía, es la intérprete, la boca sin voz del antiguo, la pastora de los callados. Y en su mundo de reflejos rotos, camina entre versiones distorsionadas de sí misma, absorbiendo los ruidos atrapados en los cristales, alimentando al vacío con recuerdos sonoros, risas, llantos, gritos, canciones. Bajo la ciudad, en túneles sellados, olvidados por los mapas, se alza un templo primitivo. Hecho no de piedra, sino de eco petrificado. Las paredes no reflejan luz, pero devuelven pensamientos. Aquí se encuentra el coro mudo, los primeros tocados por él. Personas que han dejado atrás sus voces a cambio de algo más. Visión. Ven el mundo como él lo ve. Sin distracciones, sin ruido, solo forma y vacío. Lucía baja cada noche, sin dejar huellas, a dirigir el ritual sin sonido. Se arrodilla frente al altar, un espejo circular que no refleja nada. Y desde su garganta cerrada, emite un no sonido. Una vibración que no se puede oír, pero se siente en los dientes, en los huesos, en los sueños de los que duermen cerca. Cada noche, esa onda se propaga más lejos. El silencio se alimenta, y crece. Lucía ya no envejece. Cada palabra que no se dice le da poder. Cada grito ahogado en un sueño la fortalece. Ella existe en todos los espejos donde alguna vez alguien se miró en silencio. Y llegará el día, no mañana, no en siglos, sino en el momento exacto que nadie oiga, en que el sonido dejará de tener sentido. No por extinción, por irrelevancia. Cuando la humanidad se canse de hablar sin ser escuchada. Cuando todos elijan callar, Lucía caminará entre nosotros, visible al fin, y con un solo gesto, dedo en los labios, cerrará el mundo. El silencio me está llamando.